Hola, bienvenidos un día más a Conexión Mind. Hoy hablaremos sobre cuál es la mejor hora para tomar vinagre de manzana. Antes de iniciar, recuerda que es sumamente importante comentarle a tu médico o especialista acerca de estas recomendaciones. La mejor hora de tomar dependerá para qué desees consumirlo, obviamente, si es para adelgazar o es para algún problema de salud, etc. Yo creo que a todos los que consumimos vinagre de manzana nos surge esa pregunta. ¿Qué es mejor, consumirlo en ayunas o tomarlo en pequeñas dosis a lo largo del día, o será mejor antes de dormir? Bueno, iniciemos hablando de los beneficios de consumirlo en ayunas. Si lo que deseas es alcalinizar tu organismo, es ideal en ayunas. La acción del vinagre suele ser considerada aún más beneficiosa cuando es consumida en ayunas, ya que eso le permite ser mejor absorbido por el organismo. El vinagre de manzana en ayuno promueve el equilibrio del sistema linfático, lo que ayuda a que la sangre fluya sin obstáculos y reduce la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos, además de equilibrar la alcalinidad del organismo y ayuda en la eliminación de líquidos. Para estimular mejor los jugos gástricos antes de digerir la comida, deberíamos entonces tomarlo ya sea por la mañana o antes de las comidas. Tomar 2 cucharadas de vinagre de manzana en ayunas diluido en un vaso de agua sería lo ideal. Siempre recuerden que es recomendable hacer descansos, es decir, puedes tomarlo semana por medio o tomarlo de lunes a viernes y descansar el fin de semana. Pues al menos así lo hago yo y me ha funcionado muy bien. Si lo ingieres durante el día. Si prefieres tomarlo para mejorar la digestión, puedes tomar una cucharada en un vaso de agua antes de cada comida principal. Se han realizado varios experimentos que muestran efectivamente que beber vinagre diluido en agua antes de una comida alta en carbohidratos reduce la respuesta glicémica, es decir, el incremento de glucosa en la sangre que se produce tras consumir un alimento. Aunque también se puede ingerir en forma de aderezo, como por ejemplo también puede ser en un zumo natural, en un gazpacho. El vinagre puede ayudar a regular los niveles de glucosa, de insulina y de enfermedades cardiovasculares. Lo puedes consumir durante unos 10 días, descansar una semana y volver a empezar. El consumo regular de vinagre de manzana por las noches contribuye a la disminución del peso corporal gracias a su contenido de ácidos orgánicos y compuestos antioxidantes, por lo que influye en los procesos químicos vinculados con el metabolismo. Así que consumir vinagre antes de dormir estabiliza los niveles de glucosa durante toda la noche. El vinagre de manzana mejora la sensibilidad a la insulina a una comida con alto contenido de carbohidratos en personas resistentes a la insulina o diabetes tipo 2. Así que debes tomar el vinagre antes de dormir si eso es lo que deseas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vas a tomar un vaso de agua y agrega 2 cucharadas de vinagre, mézclalo y bébelo 1 hora antes de irte a dormir. También lo puedes tomar como una infusión. Te voy a dar un ejemplo de cómo consumirlo como infusión. Vas a necesitar entonces 2 cucharadas de vinagre de manzana y té, ya sea de manzanilla, té verde, el de tu preferencia. Y agua hirviendo, entonces mezclas bien todo e incorpora la bolsita de té y lo tomas bien caliente. Pero ojo, porque no es un alimento que pueda aplicarse a todas las personas, ya que se trata de un ácido puro y puede dañar el esmalte dental y los tejidos de la boca y el esófago. Si no se diluye, puede producir gastritis, úlceras, etc. Así que ya lo sabes, siempre diluido y en pequeñas cantidades. Recuerda diluirlo en un vaso de agua, que es importante que no sea puro. Algo importante es que el vinagre de manzana que vayamos a utilizar contenga la madre, y para que lo sepas, eso va a decirlo en la etiqueta y también en el fondo se va a ver como un sedimento. Esa es la madre, y además que no sea filtrado y preferiblemente orgánico. Así que esa es la mejor forma de consumirlo. Así que como siempre te digo, espero que te sea de muchísima utilidad y que hayas disfrutado el video. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.